Glorificado sea el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad que una vez más nos concede para dar inicio a la lectura de la palabra de Dios. Para hoy corresponden los capítulos 21, 22 y 23 del libro del profeta Isaías. Vamos entonces con nuestros cinturones listos para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras en el capítulo 21 del libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 21. Carga del desierto de la mar. Así vienen de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, Persa, cerca, Medo, todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Agobiéme oyendo, y al ver heme espantado. Pasmóse en mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me tornó en espanto. Pon la mesa, mira de la atalaya, come, bebe, levantaos, príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que viere. Y vio un carro de un par de caballeros, un carro de asno y un carro de camello. Luego miró muy más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí, este carro de hombres viene, un par de caballeros. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Trilla mía y paja de mi era, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Carga de Duma, danme voces de Seir, guarda, ¿queda la noche? Guarda, ¿queda la noche? El guarda respondió, la mañana viene, y después la noche. Si preguntareis, preguntad, volved, venid, carga sobre Arabia. En el monte tendréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedanín. Salid a encontrar al sediento, llevadle aguas, moradores de tierra de Tema, socorred con su pan al que huye. Porque de la presencia de las espadas huyen, de la presencia de la espada desnuda, de la presencia del arco entesado, de la presencia del peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de mozo de soldada, toda gloria de Cedar será deshecha, y las reliquias del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán apocadas, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Bueno, en este capítulo 21 del libro del profeta Isaías se proclama la caída de Babilonia. Aquí vemos cómo Dios va mostrando a través de su palabra lo que vendría a ser de esta nación. Babilonia, o el desierto del mar, sufrió una serie de derrotas en los años 710 y 703. Aquí esto que se habla sobre estas profecías hace referencia como el torbellino, así cuando viene del desierto, es decir, algo inesperado, pero que cuando sucede, comete y arremete sin oportunidad de escape. Así le hace esta proclamación. Y nos dice pues que esto que sucedió, la derrota de Babilonia en el año 703 y 710 y 703, esta noticia cuando llegan a Jerusalén, que hace referencia a la derrota de Babilonia, que fue precisamente en el año 703 antes de Cristo, a manos del rey Semnaquerib de Asiria. Esto causó horror en la ciudad de Jerusalén, que por supuesto temía ser la próxima víctima de este imperio asiria. Nos hace referencia del desierto del mar en el versículo 1, cuando dice profecía sobre el desierto del mar,
que se hace referencia al Negev, como torbellino del Negev. Y en el versículo 2 que nos habla sobre visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor pues le hace honor a su nombre. Destruye. Sube o Elán. Elán media hace alusión a los medos y a los persas, que de cierta forma apoyaban a Siria para estas batallas. Tenemos entonces en el versículo 3 al 10 lo que hace referencia el profeta. Mis lomos se han llenado de dolor, angustia se apoderaron de mí, y lo hace similar a los dolores que sufre una mujer cuando está en el proceso del parto. Dice que lo agobió oyendo y el ver esto le espantaba. Entonces, la respuesta emocional del profeta Isaías expresaba sin duda alguna la preocupación de que a Jerusalén le pasara exactamente lo mismo que le pasó a Babilonia. Tenemos entonces cómo en este capítulo también hace proclamación contra Edom. Recordemos que los edomitas, descendientes de Esaú, hace referencia sobre Duma, que es igual a Esaú, Edom. Y esto también, por supuesto, se detalla en el libro del profeta Abdías en los versículos 10 y 11. El Señor amonestó duramente también a los edomitas por haber sido insensibles a la necesidad de sus hermanos los israelitas. También hallamos acá el nombre de la profecía contra Arabia. Del versículo 13 al 17 tenemos entonces la profecía de Dedán y Cesar, que eran precisamente tribus de Arabia. Tema era también una ciudad muy importante, una ciudad oasis, importantísima en Arabia, y esta también sería invadida, caería en manos de los asirios durante años. Durante muchos años, ellos fueron combatidos, los árabes, por los asirios. Entonces, le hace la referencia en este capítulo al imperio de Babilonia, a los edomitas y a los árabes. Ellos recibirán entonces ciertas disciplinas por los cuales el Señor manifestará su disgusto por su mal proceder. Esto es importante recordarlo. Estas naciones fueron duramente castigadas, corregidas, disciplinadas por su mal proceder. El Señor no los castiga porque sencillamente el Señor sea caprichoso, no, sino que el Señor cumple diligentemente con sus promesas. Y a estas naciones pues les tocaba sus enseñanzas de vida. Seguimos avanzando, es el capítulo 22, la proclamación contra Jerusalén. ¿Qué le iba a pasar a esta ciudad? Vamos a ver, escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 22. Carga del valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? ¿Que toda tú te has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a cuchillo, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque lejos se habían huido. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto y de huella, y de fatiga por el Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro
y dar grita al monte. Y Elán tomó aljaba en carro de hombres y de caballeros, y Chir descubrió escudo. Y acaeció que tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cobertura de Judá, y mirasteis en aquel día hacia la casa de armas del bosque, y visteis las roturas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas de la pesquera de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro, e hicisteis foso entre los dos muros con las aguas de la pesquera vieja, y no tuvisteis respeto al que la hizo, ni mirasteis de lejos al que la labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a mesar y a vestir saco. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne y beber vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes tú aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra larga de términos. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y arrojarte he de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Y será que, en aquel día, llamaré a mi siervo, Eliacim, hijo de Hilcías, y vestirélo de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. E hincarélo como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta todos los instrumentos de música. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Bueno, también a Jerusalén le toca corrección. ¿Y por qué tipo de corrección? El Señor nos dice la palabra de Dios que el juicio comienza por casa. Aquí hay una proclamación contra Jerusalén, y precisamente le dice esa profecía sobre el Valle de la Visión, que es Jerusalén, y trata de la invasión de Sennacherib en el año 701 antes de Cristo. El profeta Isaías se encontraba abatido. Por eso decía, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Entra entonces en angustia al saber que el juicio de Dios es eminente. Y entonces este alboroto en Jerusalén, suscitado por los resultados que se estaban observando de las guerras, nadie ha muerto aún, pero las estrategias militares que ellos estaban ya para realizar fracasarían. Aunque hay que recordar que Ezequías fue un buen rey, temeroso de Jehová. La mayoría de la gente seguía en la misma situación, y lo que hemos comentado en otras oportunidades, en la parte del sur de el reinado de Judá hubo un total de 20 reyes,
de los cuales 12 fueron malvados. Instaron, por supuesto, a la idolatría y cuánta abominación. Solamente 8 miraron la ley de Jehová y en determinados momentos confiaron en él. Y decimos en determinados momentos porque hubo reyes buenos, pero que declinaron de una u otra forma. Tenemos el caso del rey Usías, que por haberlo Dios bendecido tanto, él se creció, su corazón se enalteció, podemos decirlo, a tal punto que no respetó que Dios es un Dios de orden y cada persona en la casa de Dios tiene su función. La función de él era gobernar y los sacerdotes era ofrecer el incienso y los sacrificios, y él entonces, desplazando el propósito de Dios o queriendo desplazar el propósito de Dios, todo organizadito, incurrió en esta falta y eso le ocasionó salir leproso, salir con su rostro leproso del templo. Tenemos el caso también del rey, tenemos varios casos del rey Asa, del rey Asa, que enfermó de los pies y no buscó a Dios en su enfermedad, sino a los médicos. Entonces, con esto quiero decirles que en Judá hubo reyes, 8 en total, que trataron de agradarle a Dios. Tuvieron sus debilidades, pero ellos trataron en la medida de lo posible de que el pueblo se confiara en Dios. Sin embargo, a pesar de que estos reyes en su sano juicio instaban a la obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a sus preceptos, el pueblo tenía esa inclinación a lo malo. Y en el caso tenemos acá del rey Ezequías, que es el que está regente, está de rey, está regente, está gobernando, cuando está la amenaza latente de la invasión del rey Asiria. Él era un rey bueno, él procuró buscar esa comunión entre Dios y su pueblo. Recordamos a través de la historia esa Pascua que se celebró, no por 7 días, por 14 extendió esa celebración y él usó estrategia y no solamente por acercar a los del reino de Judá, del reino del sur, también instó a los del reino del norte que se volvieran a Jehová. Y la gente seguía en una situación de decadencia, quizás aceptaban los sacrificios y algo, pero ya lo hacían de manera mecanizada, no había ese sentir, ese querer, esa necesidad, porque cuando nosotros reconocemos nuestra condición, entonces surge en nuestras vidas una necesidad de aprovechar la oportunidad que Dios a todos brinda, porque esto es lo maravilloso, Dios a todos nos brinda esa oportunidad de reconciliación y de la restauración. Entonces esta situación estaba tan fea, así como cuando estaba gobernando Acaz. Y recordemos también reyes del sur que fueron malvados. Tenemos a Manasés, que gobernó 55 años, y 50 años fueron de oprobio, de maldad, de abominación terrible. ¿Y qué de generaciones no se levantan en 50 años? ¿Y cuánta malformación se hace en 5 décadas? Entonces fueron situaciones que el pueblo estuvo envuelto a causa también de sus dirigentes, sus gobernadores, sus reyes, sus sacerdotes. O sea, hubo una degradación espiritual en el pueblo de Dios. Entonces, a pesar de esto, pues Dios permitiría una invasión asiria que no sufrirían completamente, que no triunfarían completamente los asirios, pero que produciría, que causaría muchos perjuicios a Judá y a Jerusalén. Entonces tenemos acá Elán y Kir, que Sennacherib había organizado un ejército internacional.
En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, se consigna la construcción de un túnel, de un acueducto elaborado en la época del mandato del rey Ezequías. Y eso lo usaron, o fue la manera de poder esquivar, de poder frustrar. Fue una manera de frenar los planes de Sennacherib, porque eso podía permitirle a los reinos invasores que ellos envenenaran las fuentes de agua del país que iban a invadir. En este caso serían los asirios contra Jerusalén. Entonces, usando de astucia, usando de herramientas, Ezequías, junto con sus ingenieros, construyen un túnel que impediría que eso pudiese pasar. Esto también se detalla en Reyes también, Crónicas, Reyes. Esto también lo califica de una acción muy responsable de los preparativos militares de Jerusalén. Ellos procuraron de manera humana impedir estas invasiones. Sin embargo, Isaías ofrece una visión del pecado de sus habitantes, quienes obraban sin confiar en Dios. Así nos revela la palabra de Dios. No tuvisteis respeto al que lo hizo. Ezequías sí se volvió a Dios más tarde, por supuesto, pero aquí nosotros notamos que habían ellos confiado en su capacidad, habían ellos tomado esa expresión que es muy conocida también, que lo detalla en el versículo 13, y aquí dice, desde el versículo 12 vamos a leer, que dice: por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. El Señor los llamó, los convocó a que buscaran el rostro de Jehová en completa sumisión, en completa humillación. ¿Y cuál fue el resultado de este pueblo? Fíjense aquí el profeta Isaías confrontando a la nación. No es así el modo, el caminar que deben ustedes tener. Entonces, ¿cuál fue la postura del pueblo? Había gozo, había alegría, estaban matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, y ellos se decían unos a otros, bueno, como vamos a ser invadidos, en pocas palabras, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lejos de tener en consideración la orden divina dada por Dios. Entonces es una terrible condición humana el resistirse a los planes de Dios. Si el Señor ordena, nosotros debemos cumplir. Entonces fíjense la voz de mando que el Señor le envía al pueblo por boca de este profeta, y ellos hicieron todo lo contrario. Ellos se alegraron, empezaron a matar víctimas, y bueno, como ya está determinado que vamos a morir, bueno, comamos y bebamos, que ya mañana moriremos. Entonces, en el versículo 15 entra en escena el juicio de Semna, y precisamente, entonces estos hombres, ¿verdad?, estaban argumentando tener las herramientas y los instrumentos, las armas para ellos asistir a la guerra. Pues en el versículo 8 nos dice: y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de las armas del bosque. Entonces estaban ellos procurando que fuera su capacidad lo que la que las librara a la nación como tal. Nos hace referencia al estanque viejo en el versículo 11. Hicisteis foso en los dos muros para las aguas que están en el estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo. ¿Cómo es eso? Ni miraste de lejos al que lo labró. Y precisamente hace referencia, ese estanque alude al estanque de Siloé. En cuanto a Sebna, este era el tesorero del rey, y sobre él recayó el juicio de parte de Dios, porque él no confió en Dios. Sencillamente él
tenían una falta de confianza hacia Dios, y esto, por supuesto, traería consecuencias tanto para él como para el pueblo. Entonces el Señor acá, aludiéndole las calamidades que le vendrían, dice: el juicio de Segna, Jehová de los ejércitos, dice así: ve, entra este tesorero, el Sebna, al mayordomo, y dile. Y miren las preguntas que le da a este tesorero, que también era se conoce también como un nombre, el nombre de chambelán, que quiere decir que era parte de la compañía del rey. Estaba allí en un cargo, podemos ver, prominente, en un cargo de importancia. Y le resalta, le reclama el Señor: ¿qué tienes tú aquí? ¿O quiénes tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Entonces el Señor lo tilda y le dice, le da el anuncio: Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto, allí te cubrirá el rostro. ¿Qué quiere decir te cubrirá el rostro? Bueno, eso quiere decir que cuando se habla hace referencia de cubrirá el rostro, es la señal de la pena de muerte. Cuando iban a ser decapitados, a ellos les cubrían el rostro en señal, bueno, lo hacía el verdugo para llevarlo entonces a la guillotina. Te van a echar a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, y entonces allá morirás. Así le dice el Señor: te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. ¿Por qué? Porque no has confiado en Dios. Sin embargo, lo lindo de esto es que el Señor pronuncia corrección, pero también pronuncia galardón y salvación. Y es precisamente aquí entra en acción Eliaquim, quien es llamado a ser el sucesor de Sebna. Y él sirvió como un padre, como un consejero en Jerusalén. Eliaquim era así como un prototipo de Cristo. Fíjense cómo lo detalla el profeta acá, cuando dice que Eliaquim sería vestido de vestimentas, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Será padre el morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá, así como nos hace la alusión en el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 7, sobre la llave, sobre el Señor que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Entonces, algo así como un prototipo de Jesucristo. Y cuando hace alusión acá a los clavos, los sucesores de Eliaquim no serían tan fieles así como lo fue Eliaquim. Y entonces ellos sí pasarían por dificultad. En aquel día, el clavo hincado en el lugar firme, allí donde se cree está engreído, ese será quitado y será quebrado y va a caer. La carga sobre él se echará a perder, porque Dios lo ha determinado. Entonces aquí notamos cómo Dios está muy anuente de su pueblo, y aquellos líderes que persisten en no derramar su confianza a Dios tendrán un triste final, como es en el caso de Sebna. Pero siempre el Señor se ha provisto de siervos para un uso mayor. Y aquí entra en escena entonces este otro siervo llamado Eliaquim. Vamos a seguir entonces avanzando ya al capítulo 23 del libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 23. Carga de Tiro, aullad, naves de Tarsis, porque destruida es hasta no quedar casa, ni entrada de la tierra de Chitín le es revelado. Callad, moradores de la isla, mercader de Sidón, que pasando la mar te henchían. Su provisión era de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también feria de gentes. Avergüénzate, Sidón, porque la mar, la fortaleza de la mar, habló diciendo:
nunca estuve de parto, ni parí, ni crié mancebos, ni levanté vírgenes. En llegando la fama a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la isla. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, su antigüedad de muchos días? Sus pies la llevarán a peregrinar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro la coronada, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria, y para abatir todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más fortaleza. Extendió su mano sobre la mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó sobre Canaán que sus fuerzas sean debilitadas, y dijo: no te alegrarás más, oh tú, oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Chidín, y aun allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no era. Asur la fundó para los que habitaban en el desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Y acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción, porque tornes en memoria. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y tornaráse a su ganancia, y otra vez fornicará con todos los reinos de la tierra sobre la haz de la tierra. Mas su negociación y su ganancia será consagrada a Jehová, no se guardará ni se atesorará, porque su negociación será para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta hartarse y vistan honradamente. Bueno, y de esta manera se cierran estos capítulos que se iniciaron desde el capítulo 13 del profeta Isaías hasta el 23. Esta cantidad de capítulos está enfocada en las naciones que serán corregidas, que recibirán lecciones por su mala manera de actuar. Y en el último escaloncito nos encontramos a nada más y nada menos que a Tiro. Y este lugar, pues, bastante conocido en las palabras de Dios. De hecho, Jesucristo visitó estos lugares. ¿Se recuerdan de Tiro y de Sidón? Donde el Señor hizo la obra en aquella mujer sirofenisa. Tenemos aquí entonces la proclamación contra Tiro, la profecía sobre Tiro. Y bueno, ya en este último capítulo que narra de los juicios sobre los pueblos, que son otros países, ¿verdad? Fuera de Israel, de Jerusalén. Tiro es una ciudad portuaria, así un puerto. Es otro nombre adjudicado a Fenicia. Y el poder marítimo era lo que movía el comercio en esa época, o por tener esta cualidad de ser un puerto, ¿verdad? Entonces, era el poder marítimo, era lo más fuerte que se trabajaba, que se lidiaba en los días del profeta Isaías. Su imperio se extendía por las costas del norte del África, hasta quizás hasta España. Los fenicios inventaron el alfabeto. A ellos le debemos este gran avance, evidencia de que poseían una avanzada civilización. Imagínense. Sin embargo, su religión era asquerosa, abominable, porque ellos adoraban a Baal y a Astoret, estas deidades que Jezabel introdujo en Israel y las que Elías
tuvo que enfrentar para tratar de erradicar estas prácticas que insultaban la dirección de Dios a su pueblo. Y esto pues también lo tuvo que experimentar el profeta o los profetas que fueron enviados por Dios para alertar al pueblo que se volviera de su mal camino. Entonces, Tiro, Sidón, que eran ciudades, que eran hermanas, pues, hermanas, ellos eran idólatras y estas deidades degradaban al hombre en su totalidad. Degradaban totalmente a Dios. Si ustedes se fijan en los cultos, cómo se adoraban estas estatuas, dan náuseas, realmente dan náuseas. Y eso es invención de la maldad para hacer al hombre claudicar y no acercarse a su hacedor, por supuesto. Entonces tenemos que acá aclara pues la ira de Dios sobre este país, sobre esta nación, fundamentalmente entrometida en la idolatría este país, que por supuesto se echa de ver en los gobiernos, en sus reyes. Esta sección pues particularmente profetiza la pérdida del control del Mediterráneo por los fenicios en el año 667 antes de Cristo. A causa de la invasión precisamente del imperio que estaba de moda, que estaba aplastante, Asiria. Tenemos a Tarsis, que es conocida por la historia detallada en el libro del profeta Jonás. Tampoco se conoce la ubicación de esta ciudad. Sabemos que es una ciudad fenicia, pero no se conoce con exactitud la localización. Pudo haber estado en España, pudo haber estado en Chipre o en otras costas del norte del África, esta ciudad llamada Tarsis. Sidón, que se hace mención en el versículo 2 del capítulo 23, es una ciudad hermana de Tiro y está localizada también sobre la costa alrededor de 30 kilómetros al norte de aquella, es decir, estaba a 30 kilómetros del norte de la ciudad de Tiro. Tiro y Sidón fueron conquistadas por Babilonia en el año 572 antes de Cristo. Tras un largo sitio, Tiro, que es una isla fortificada, resistió el ataque, pero fue completamente destruida por nada más y nada menos que Alejandro el Magno en el año 332 antes de Cristo. Entonces, esta ciudad es asolada. Nos habla sobre Canaán, sus fortalezas, y es una segunda razón del juicio de Tiro, porque pues tenían que destruirlas porque ejercían una influencia al paganismo en las tierras de Canaán, y esa propagación se debió en gran medida a estos pobladores fenicios que estaban arraigados a estas prácticas abominables. Habla sobre los caldeos en el versículo 13, que por supuesto los caldeos también se reconocen como los babilonios. Se muestra como ejemplo de una exitosa defensa contra Asiria. Sin embargo, Tiro tendría un futuro tras el ataque de Ersadón, que es la ciudad se recobraría lo suficiente como para resistir el sitio de Nabucodonosor por nada más y nada menos que este sitio lo resistieron durante 13 años, aproximadamente 585 antes de Cristo, 572 antes de Cristo, 70 años. Lo que se menciona acá es un número redondo que simboliza un largo periodo en el tiempo. El futuro le reservaba a Tiro un papel muy destacado en el comercio internacional. Así pues es importante la contribución a la vida del templo. Recordemos que Tiro suministró los troncos de cedro para la construcción del segundo templo, así como nos detalla Esdras en el capítulo 3, en el versículo 7. De hecho, Jesucristo también visitó el territorio de Tiro y Pablo encontró allí discípulos al final
de su tercer viaje misionero, como lo detalla el libro de Hechos en el capítulo 3, en el capítulo 21 del versículo 3 al 5. Tenemos entonces lo que se detalla en este capítulo sobre la proclamación contra Tiro. Yo recuerdo que una oportunidad, que Dios me dio la oportunidad de visitar Cuba, la Lisa, en la escuela sabática que participé, precisamente se estaba estudiando estos capítulos del libro del profeta Isaías. Y siempre los había visto así, pues yo los leía y ya. Pero después de esas clases, como exponía el hermano las clases, de la relevancia que hay en cada uno de estos capítulos, pues echa de ver el dominio total y absoluto de Jehová en la historia de la humanidad. Cómo Dios tiene total dominio. La historia, todo está en sus manos. Entonces es de relevante relevancia e importancia el ver cómo a través de la palabra de Dios el Señor no solamente detalla el presente, el pasado o el futuro de Israel, que es su heredad. O sea, está muy clara que Israel es la heredad de Jehová, pero todas las naciones son obras de sus manos. Y por supuesto, en cada nación el Señor ejerce poder, porque es el creador del cielo y de la tierra, y todo el ejército que en él hay, el Señor lo hizo. Entonces, no están ajenas las naciones, las potencias, al darle la espalda a Dios, porque al final, el que tiene la última palabra y el que sabe y conoce la sazón de los tiempos es el Señor. Entonces sí es importante reconocer cómo Dios detalla cada paso de la historia en la humanidad.